GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, cierre fiscal en las empresas y sus aspectos relevantes, con la participación especial del maestro Eduardo Marroquín Pineda, quien es maestro en auditoría por la UNAM, licenciado en contaduría por el Instituto Tecnológico de Iguala, cuenta con diplomado en impuestos, finanzas, especialidad en costos y diversos cursos en material fiscal. Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en el área de impuestos, en asesoría y consultoría fiscal, reestructuras corporativas y revisiones fiscales. Actualmente se desempeña como socio de impuestos de la firma Baker Tilly, México. Fue colaborador de PricewaterhouseCoopers, en donde se desempeñó como gerente de impuestos corporativos y formó parte de los comités técnico-fiscal y de consolidación fiscal de la firma. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres. Bueno, pues bienvenidos. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado. Tenemos un gran amigo, un excelente fiscalista, con un gran tema, además de inicio del año. Mi querido Lalo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo, por supuesto, agradecido con GBA de poder conducir más un programa de los mejores fiscalistas, que sin duda contamos hoy con uno de ellos. Lalo, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, Carlos. Gracias a GBA por la invitación. A tus órdenes, ya listos para platicar sobre el tema de cierre y arranque de año, ¿no? ¿Qué nos tienes para...? Sé que es un mes donde tenemos que pensar en muchas cosas, sobre todo cómo debemos qué aspectos debemos de cuidar para presentar nuestra declaración, qué aspectos tenemos que cuidar para iniciar el año, y sobre todo ahorita que tenemos... A mí me gustaría a lo mejor con este tema que nos trae muy atareados a los contadores, sobre todo que nos han dejado las empresas, ¿sí? Y que yo sé que tú dominas al 100%, y quisiera yo aprovechar tu presencia para poder hablar de esta factura nueva, que esta versión que entra el 1 de enero. Platícanos cuáles son las principales inquietudes. Sí, Carlos, con gusto. Como bien apuntas, a partir de este mes pues ya está vigente la obligación para todos los contribuyentes de emitir el comprobante fiscal digital por Internet en la versión 3.3. Sí. ¿Correcto? Esta versión, a diferencia de la versión 3.2 que estuvo vigente hasta diciembre del año pasado, tiene como característica principal que trae validaciones que anteriormente no se hacían o no se efectuaban en la versión 3.2. Por ejemplo, se valida el RFC de la persona a quien se expide el comprobante, el RFC del trabajador, cuando se emite el comprobante de nómina, tiene que estar inscrito en el padrón forzosamente del RFC para que se pueda timbrar. Otra validación, no se pueden emitir comprobantes con números negativos o valores en cero en el campo ya preunitario, y ese trabajo lo tiene que hacer el proveedor. Otro cambio, no había validación del tipo de cambio utilizado por los contribuyentes cuando se factura o se emite un comprobante en moneda distinto al peso mexicano. Esta validación la tiene que llevar a cabo el proveedor de certificación. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que cuidar que se esté emitiendo el comprobante en un rango autorizado conforme a la guía de llenado, que hoy queda de momento, digamos, todavía en estudio por parte de la autoridad fiscal. Seguramente en breve dará actualización de la guía de llenado y hay que estar al pendientes para ver cómo se va a dar cabal cumplimiento a esta obligación. Bien. ¿Qué más? Otras validaciones que no efectuaba en la versión 3.2 el proveedor. Sí. Hay una parte que se llama confirmación. ¿En qué consiste este elemento? Consiste en que los contribuyentes anteriormente emitían la factura y no confirmaban si el monto por el cual se había enviado estaba correcto o si había habido algún error. Lo que hace hoy día el PAC es que se va a tener que poner de acuerdo con el SAT para que emitan las reglas también que en breve darán a conocer. Y de un monto. Sobre un monto específico para que cada contribuyente, en dado caso que emita una factura superior al monto que se determine, confirme al proveedor si es correcta la emisión del comprobante, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ha traído que la autoridad en las revisiones que ha hecho ha determinado que los contribuyentes facturan con montos erróneos
y la finalidad de esto es evitar o prevenir este tipo de errores, ¿no?, en la facturación. Esos son, en general, los cambios de validación. Ese es el cambio más importante. Y el segundo también es pues que existen hoy día 17 nuevos catálogos que se incorporan al comprobante fiscal, que en la versión 3.2 no existían. ¿Esto a raíz de qué surge? Pues que la autoridad también quiere tener un mejor control de la información que se plasma en el comprobante, pero se controla mejor, sin duda, con catálogo un catálogo de cuentas, ¿no?, de diferentes campos, en lugar de estar escribiendo conforme cada contribuyente pues, considere pertinente, ¿no? A ver, entonces, en una empresa, ¿cómo quedaría la facturación? Yo creo, a ver, suponiendo ventas al contado, ¿no? Sí. Ventas al contado, estamos hablando de que si conocemos de manera anticipada la forma de pago en la cual nos hacen y el comprobante se cubre al 100%, entonces estamos hablando de un pago en una sola exhibición. De un pago en una sola exhibición. Entonces hacemos un PUE y simplemente le agregamos la clave. La clave de la forma como te hayan distinguido la factura. Y ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó. Ese es el tema de... Y cuando queda crédito... Cuando queda el crédito, lo que se tiene que hacer es... hay dos campos que intervienen en esta materia. Es la forma de pago y el método de pago, lo adelantabas. Ok. La condición para saber qué clave voy a asignar es... Voy a generar la factura en este momento. La primera pregunta que se tiene que hacer el contribuyente que genera la factura es: ¿ya está liquidada o ya está cobrada en su totalidad previo a la emisión? Si la respuesta es sí, ya está liquidada, procede lo que tú comentaste. Bien. Si no está liquidada o se liquida parcialmente inclusive, parcialmente me refiero a que te pagaron o el 10% del valor total o el 90% o el 70%, lo que corresponda, invariablemente ahí se tiene que emitir un comprobante, Carlos, señalando la forma de pago clave 99 por definir. Bien. Lo marca así el instructivo del SAT en la guía de llenado. Porque no conozco, no me han pagado. Porque no han pagado nada, o inclusive aunque hubieran pagado una parte, ahí tiene un tratamiento específico que ahorita comento. La factura origen sería con la clave 99 y el método de pago sería pago en parcialidades o diferido, la clave PPD. Bien. Si no me liquidaron nada, termina el proceso. Si posterior a ello me hacen un pago, 2, 3, 4 o los que correspondan, vendrán complementos de pago. Bien. Donde ahí sí voy a identificar cada uno de los pagos que fui recibiendo. Ahora bien, de esa misma operación generé la factura, pero en el momento de generarla ya me habían pagado el 50%. Lo que tengo que hacer es dejar la factura con la clave 99 y luego el método de pago PPD e inmediatamente después emitir un complemento por ese 50% que me están pagando. ¿En el mismo día puede ser, el mismo momento? Puede ser en el mismo día o inclusive, de acuerdo con la regla miscelánea, lo que establece es que se tiene a más tardar el 10º día natural del mes siguiente en que se llevó a cabo el depósito correspondiente o el pago correspondiente, que en este caso, con la entrada en vigor de manera obligatoria del complemento a partir del 1 de abril de 2018, pues seguramente no se nos va a olvidar que el plazo para cumplir con esta obligación este año será el 10 de mayo, Carlos. Sin duda, una fecha memorable y que no se nos va a olvidar que es el primer plazo de vencimiento para emitir el complemento. O a partir si bien entiendo, a partir del 1 de abril, si tu cliente así te lo solicita. Si el cliente lo solicita o si ya está preparado el contribuyente para emitirlo, desde luego que lo puede hacer una vez identificando el pago, al día siguiente, el mismo día. Eso no tiene ningún impedimento. Ahorita lo podemos hacer ya, ahora sí que no habría sanción por no hacerlo. Hoy día está establecido como opcional de aquí al 31 de marzo, ¿no? No hay una obligación, es una opción. Ok, entonces tenemos las ventas al contado, que son la parte de y se cubre el 100%, entonces tenemos un PUE y con la clave que ya conocemos de acuerdo al catálogo, correcto. Y ahí quedaría. Correcto. Y al margen de las operaciones con público en general, ¿no? Este comprobante con público en general, ¿qué diferencias tiene? Sí, el comprobante público en general es cuando el adquirente de un bien que tú vendes o de un servicio que prestas, pues no requiere que le des un comprobante con todos los requisitos fiscales. ¿Por qué? Porque no lo va a deducir. Correcto. ¿No?
Entonces lo que haces ahí es emitir un comprobante simplificado en términos del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Cumpliendo con esos requisitos, lo que las reglas de carácter general dan como facilidad es que tú puedas generar un comprobante global o la factura global público en general de manera diaria, semanal o mensual. Tú tienes la opción de elegir y lo que tienes que hacer es incorporar toda la información de cada uno de tus tickets de venta en ese comprobante fiscal emitido al público en general, donde dicho sea de paso hay reglas específicas. Por ejemplo, ahí no te obliga a que identifiques el producto o servicio que facturaste en los tickets. ¿Por qué? Porque quien adquiere, pues es público en general, no le va a dar efecto fiscal al comprobante. Entonces la autoridad da una facilidad donde pongas la clave genérica de no existe, ¿no? El uso que se le va a dar al comprobante, por ejemplo, que también es un campo nuevo, igualmente las reglas de carácter general señalan, ponle por definir la clave P01. ¿Por Correcto. qué? Misma razón, porque quien adquiere no le va a dar efectos fiscales. Y en la descripción que ponemos, venta. Venta, público en general. Y no es necesario que detalles como en un principio venía señalado, producto por producto, sino que lo que vas a hacer es tomar los tickets, los montos de los tickets, sin considerar el IVA, dado que el IVA, en dado caso que esté grabada la operación, lo vas a trasladar en el comprobante público en general. Y este sería el soporte de mi comprobante global. De tu comprobante global, dependiendo de la opción que tomes diaria. ¿La opción la puedo yo cambiar cada mes o me toque seguir todo el año con ella? No, la disposición habla que puedes tomar la opción diaria, semanal o mensual. No te habla la regla que pueda haber una afectación si haces el cambio correspondiente, ¿sale? Aunque el Código Fiscal de la Federación sí es claro que en opciones, que ¿no? en opciones se tienen que quedar el mismo ejercicio, ¿no? Ok, entonces quedamos operaciones con público en general, pago en una sola exhibición, Correcto. y el PPD 99, que son las operaciones a crédito. Correcto. Ok. Y el complemento aplica a partir del 1 de abril. ¿De abril de este año? Sí, con información si proviene de un solo cliente y se van haciendo pagos durante el mes. Entonces tendríamos los 10 días Los 10 naturales. días naturales. Son naturales, ¿verdad? Son naturales. Ahí, si tomas la opción por emitirlo dentro de esos 10 días naturales al mes siguiente donde recibes el dinero y resulta que un cliente tuyo te hace 10 pagos, lo que puedes hacer es generar un comprobante con el complemento y le vas a adicionar la información de los 10 pagos que te están efectuando en ese mes, ¿no? Con el comprobante relacionado, ¿no? Con el comprobante relacionado, por supuesto, relacionando esos cobros que vas efectuando con el comprobante que ampara la operación total. Y Carlos, aquí me gustaría, ya que estamos tocando ese tema, hay un punto muy importante que las empresas no deben perder de vista. Sí. Dentro de los procesos para implementar el complemento, el comprobante, previo a ver si ya se está cumpliendo con mi sistema, si mi sistema es capaz de generar la información como lo requiere la guía de llenado, o si mi sistema o mi proveedor ya está claro en el proceso que vamos a seguir para la emisión del comprobante, previo a todo eso, hay algo muy importante. Las compañías tienen que sentarse internamente, todas las áreas, desde compras, desde el área de almacén, que es el que le da la entrada al producto, que se requiere, tesorería, cuentas por cobrar, por pagar, para el caso del de nómina recursos humanos, o el área de recursos humanos, el área de ventas, el área contable y el de sistemas. ¿Para qué? Para definir una política comercial de venta. ¿Para qué es útil esta herramienta o para qué es necesario? Para definir los parámetros y directrices a seguir en cuanto a qué descuento le puedo otorgar a este cliente. Que haya la misma comunicación de todas las áreas. Correcto. ¿Para qué? Para que esto esté controlado y al final no impacte en la contabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Bien. ¿Qué voy a hacer yo el día 31 de marzo de 2018? Como recomendación a las empresas se les diría, hay que depurar los saldos finales de clientes. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día, los saldos finales de clientes, en el largo del tiempo, cuando yo acabe de cobrar todos esos saldos, pues en principio debería darme cero. La cobranza, ¿no? Sí. Porque ese es mi saldo final a marzo. Si bien es cierto que yo estoy obligado a emitir el complemento
por los cobros, también hay que revisar las cuentas de proveedores. ¿Por qué? Porque yo también voy a recibir complementos. No lo voy a emitir en ese sentido, pero yo lo voy a recibo. recibir. Y tengo que verificar que cumplan también los requisitos, que vaya llevando el control de qué estoy cobrando, de qué documentos por cobrar, y qué cuentas por pagar ya estoy liquidando, y que me haga sentido los comprobantes que me estén emitiendo los proveedores. Eso es interno para evitar que haya algún tema donde se viole una política o que cierta área pues la esté infringiendo, y pues todo pega en contabilidad. No hay que olvidar esa parte. Todas las áreas tienen que estar conscientes que todo se refleja en la contabilidad, y si no hay una guía que nos diga cómo llevar estos controles, al ratito si se otorga, por ejemplo, un descuento no autorizado o excede lo que marca la política, pues quien lo va a pagar es contabilidad. Y contabilidad pasa la información al área de impuestos. O sea, que tengo que... Porque porque la declaración informativa de operaciones con terceros continúa, ¿verdad? esa continúa. La DIOT. Todavía. Entonces me parece que tuviera yo que conciliar lo emitido con lo recibido, ¿no? Sí, en este caso sería con lo recibido para cruzar la DIOT, ¿no? Con La lo informativa. recibido para poder cruzar la parte de la DIOT y presentarla. Correcto. ¿Esa es la razón por la cual me dan 10 días? No, ¿No yo coincide considero con que- el día 17 de ese mes? Yo considero que no. No. Ese plazo de 10 días es un plazo que la autoridad consideró razonable. Como está a la disposición, debiera emitirse el comprobante una vez llevada a cabo el depósito o recibido la cobranza, pero la autoridad dio un plazo de 10 días adicionales, ¿no? Pareciera como si yo, dentro de los 10 días o hasta el último día 10, yo emito el último complemento de todo lo que me pagó un cliente. En el mes anterior. En el mes anterior. Correcto. Y luego hago mi DIOT. Correcto. O sea, Sí, para que evitar hay que un haya tiempo. diferencias, ¿no? O Sí, inconsistencias. aunque la DIOT sería para el proveedor, ¿no? Exacto. Para los proveedores. La DIOT de Ajá. todo lo que recibí. De lo que recibiste. De los que tú pagaste. Y De los que tú recibiste es complementos. correcto. Correcto. Y ahora, esa es la parte interna, Carlos. Perdón que me salga un poco, pero esta parte es muy importante. Por favor. Me voy hacia el exterior, ya que estamos hablando de clientes proveedores. Yo recibo la cobranza. Aquí un punto importante es que nosotros, los contribuyentes, nos tengamos que sentar con los clientes para definir a qué facturas voy a aplicar los pagos que me estén efectuando los clientes. ¿Por qué? Porque necesito yo identificar plenamente si me está pagando la factura X, la factura Z, la factura Y, para que también sea más eficiente la recopilación, el amarre de la cobranza, o en su caso, pues cómo los voy a aplicar. La autoridad, de hecho, en la guía de llenado, te comparto que ya dio a conocer la postura o criterio que se tiene que seguir en este sentido. Y lo que dice es, vamos a manejar 4 pasos en función a los cobros que vayas efectuando. El primero, ¿en qué consiste? El primero es que si hay alguna ley que establezca cómo se tiene que asignar una cobranza, si la hubiera o existiera, tienes que aplicar o acatar lo que dice la disposición. Número 2, si no hay una ley que diga cómo se van a ir aplicando los cobros, los pagos que te van efectuando tus clientes, tienes que ponerte de acuerdo con el cliente. A ver, ¿a qué factura? factura se van a aplicar esos Si pagos. no me dice mi cliente. Si no se pone, pero yo creo que el paso 2 es ponerse de acuerdo en un contrato, Ok, sugeriría una adenda al contrato. Bien. Si no fuera el caso, vamos al paso 3. Lo que dice la autoridad, como no se pusieron de acuerdo dónde se van a aplicar, el cliente es el que paga y el que paga manda, en mis palabras. Entonces, una vez que el cliente paga, tiene 5 días naturales posteriores al pago para decirle al proveedor, te pagué la factura tal, tal, tal y tal. Asígnamela. Asígname. Aplícamela. Aplícala. Ese es el paso 3. Si pasaran los 5 días naturales y el cliente no indica qué factura le está pagando al proveedor, entonces el paso 4 lo que dice es que el proveedor aplicará a las facturas más antiguas esos pagos correspondientes. Pero esto, sin duda, puede ocasionar discrepancias, diferencias, porque si el cliente está pensando en pagarte 3 facturas de 20 y te está pagando quizá, déjame pensar, la 15, la 18 y la 20, y las más antiguas es la 1, 2, 3 y así sucesivamente, tú el hecho de aplicarla a la 1, 2 y 3 porque el cliente no te dijo, no se pusieron de acuerdo, Ahí va a haber una diferencia, Es porque correcto, no van a corresponder es los correcto. montos, ¿no? Y Entonces, se va a enojar el cliente. por supuesto. Entonces, de ahí es muy importante que haya un acuerdo
entre las partes. Ok. Y de preferencia tengámoslo en una adenda al Qué contrato. interesante, sí. Sí, ese es un punto muy, muy importante, ¿no? En el complemento. Digamos que es previo a preocuparme, digo que no lo demerito, pero por supuesto a preocuparse de tener el sistema listo para emitir el comprobante, pero este es un paso previo. Sí. De tenerlo perfectamente amarrado para que en el futuro no se sufra Ok. con las cuentas de clientes. ¿Qué pasaría con los anticipos entonces? Con los anticipos, fíjate que ahí hay un tema muy interesante. Bueno, de entrada los anticipos, para quien otorga el anticipo, puede llevar a cabo la deducción del mismo. Y hablando de un punto de cierre fiscal, tiene como un requisito para deducir el anticipo o condición que a más tardar en el ejercicio siguiente Obtenga el obtenga el comprobante de la operación total. Y hasta ahí, pues, ya se lleva a cabo una deducción, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría dejar muy claro, Carlos, Sí. tú lo sabes muy bien, que muchas veces se confunde el término pago a cuenta del término anticipo. Correcto. ¿No? Muchas veces decimos, oye, ¿y cuándo estamos o cuándo nos ubicamos en un pago a cuenta? Pues en un pago a cuenta es cuando yo voy a adquirir un producto y ya conozco cuánto cuesta y cómo es el producto. O sea, precio. A detalle, precio y cosa pactada. Cuando yo ya sé cuál es el valor de ese producto o servicio que voy a adquirir y me dice el proveedor, necesito que me des un 10%, un 20% del valor, pues su nombre lo dice, es un pago a cuenta. Ya conozco la operación, ya sé cuánto cuesta. Ok. El anticipo no. El anticipo es cuando yo voy a llevar a cabo un pedido, sin embargo, por las características específicas que requiero de ese producto, se usa mucho en los activos que son de largo proceso de fabricación, ¿no? De cierta maquinaria específica que requiero adquirir, pero por las condiciones con las que la quiero equipar, todavía no puedo en este momento decidir el precio. Bien. Y me dice un proveedor, a lo mejor no tengo el precio cierto, pero más o menos puede andar rondando por 10 millones, 15, y para que yo eche a andar el proceso de fabricación necesito un anticipo de 5 millones. Ok, doy el anticipo de los 5 millones y ahí no tengo la contraprestación pactada. A lo mejor la maquinaria sí, pero falta el precio. Ahora sí que, como dicen coloquialmente, ¿me puedo rajar? Pues sí, los términos contractuales así. Ya no quiero, pues. Correcto, sí. No hay precio pactado. Entonces, ahí estamos en la presencia de un anticipo. Bien. Y justo para este cierre de año 2017, hay una regla que se reformó y que es una regla que da un gran beneficio para aquellos que se dediquen precisamente a llevar a cabo fabricación de ciertos activos que tarden en fabricarse. ¿Y en qué consiste? Inclusive, a pesar de que ya sepas cuál es el valor total de la operación, les da el beneficio de poder acumular únicamente la parte de lo que va cobrando. Ojo, incluso que ya conozca el valor de la operación. Y pongo un ejemplo. Se va a adquirir un producto en el mes de diciembre de 2017 con un costo de 10 millones de pesos más el IVA correspondiente. Ese es el precio pactado. Sin embargo, el proveedor va a tardar 3 meses en entregar el producto. ¿Sale? Pide un anticipo del 50% o un pago a cuenta, en este caso sería de 5 millones de pesos. Si yo voy a la ley del impuesto sobre la renta, el proveedor tendría que acumular 10 millones de pesos. Está clarísima la ¿Cómo está la regla general? Exactamente. Viene y la deducción, ¿cuál sería? Pues hasta que no entregue el bien, no puede llevar la deducción vía costo de lo vendido, porque no está terminado. Pensemos que fuera en marzo de 2018, hasta ese año o a este ejercicio va a impactar con el costo de ventas la deducción, ¿no? Pero la regla lo que dice es, oye, ¿no te gustaría acumular los 5 millones en lugar de los 10, que fue lo que te dieron a cuenta? Pues dices, claro que me gustaría. Entonces la regla dice, ok, te voy a dar ese permiso, proveedor. Nada más te voy a pedir algo. No entregues el bien en el mes de diciembre para que acumules nada más los 5. En mi caso, sin duda, se va a cumplir el requisito y va a acumular solo los 5. Y de pasadita la regla dice, oye, proveedor, ¿y no te gustaría, además, tener una deducción estimada del costo del activo que vas a producir? Pues sin duda alguna, el proveedor diría, por supuesto que me encantaría tener una estimación del costo, ¿no? Imagínate que ese producto, su costo es del 70%, Carlos. Claro. Estamos hablando
que 70% de los 5 millones del anticipo serían 3,5 millones, lo cual me lleva a Que yo acumular. podría deducir. Y estimado, ¿eh? Y estimado. ¿Y qué pasa si me equivoco en la estimación? Tendrás que tener el ajuste correspondiente, ¿no? No lo prevé la regla, pero se tendrá que llevar el ajuste correspondiente ya enfrentándolo con la realidad del costo real, ¿no? Y lo que tendríamos ahí es acumular 1,5 millones con la regla miscelánea en lugar de acumular los 10 millones de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Y de pasadita esa regla a finales del año pasado, Bien. lo que dice es, y la contraparte, pues va a deducir con el CFDI que le des del anticipo. Correcto, del anticipo. En este caso, si el proveedor todavía estaba en versión 3.2, porque no perdamos de vista que estamos en mi ejemplo en 2017, pues tendrá el comprobante conforme a las reglas de la versión 3.2. Y si ya estaba en versión 3.3, pues tendrá que tener un comprobante conforme a las reglas de la versión 3.3 con los catálogos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo A lo ver, requisitos, ¿no? háblame entonces, Lalo, de si yo expedí un comprobante 3.2 y no me van a pagar en enero, no me van a pagar en febrero y no me van a pagar en marzo y cobro el 2 de abril. Yo puedo emitir un complemento De hecho, con versión 3.2. De hecho, sí, esa pregunta es... Tecnológicamente, Carlos, se puede. Tecnológicamente. Inclusive el SAT ya lo dejó claro en las preguntas frecuentes, donde dice, a ver, quien ya emitió 3.2 Sí. no está obligado al complemento. ¿Sale? No está obligado. ¿Por qué? Porque el complemento no viene con el esquema de la versión 3.2. Sin embargo, dice la autoridad en una pregunta frecuente, y lo dice bien, acuérdate del 29A, fracción 7, inciso B del Código Fiscal, te obliga a emitir un comprobante en parcialidades. Y esa disposición ha estado vigente ya de Siempre. bastante tiempo. Claro, ¿no? claro. Y aquí la respuesta es, pues tendrías que emitir el comprobante en parcialidades. Que es Cuando el cobres. CFDI relacionado. Es el CFDI, digamos... No relacionado, en parcialidad. Es el CFDI de parcialidad que el nuevo comprobante que lo viene a sustituir es precisamente ese nodo donde se relaciona. Ajá. ¿Sale? Nada más que... No obviamente, llevaría complemento. No llevaría complemento. Tendría que emitir un comprobante de parcialidades cuando lleve a cabo el cobro correspondiente. ¿Por qué? Porque esa es la obligación que debe haber sido. Ahora, la autoridad dice, ok, no quieres ese esquema y como tecnológicamente se puede emitir el complemento, te doy la opción que emitas el complemento si quieres. Entonces, ahí el contribuyente tiene que decir, ok, yo estoy emitiendo el comprobante en parcialidades que en mi experiencia he visto que son los menos contribuyentes que lo hacen, pero lo hacen. Y diría, emito o me voy por el complemento, pero tendría que ser una de las dos. No puede quedar ese cobro sin un comprobante soporte. O hago el comprobante en parcialidad, O el versión complemento. anterior, ¿Correcto? o hago el el- comprobante nuevo con el complemento. Correcto. Eso es lo que tenía que hacer para llevar a cabo el cumplimiento de acuerdo con la disposición. Ok. Lalo, dame prórrogas, dame fechas. ¿Qué Sí. pasa? A ver, este tema de los conceptos del comprobante, que tenemos un catálogo y todo. ¿Qué pasa? Y sabemos que en el tema de llegar a la subclase puedo ponerle 00, pero ¿qué pasaría si está mal? Claro. Sí, ahí tenemos los campos relacionados, Carlos, que es el de la clave de unidad, el clave de producto y la unidad, ¿no? Así es. Ahí la autoridad dio a través de un transitorio una prórroga hasta el 30 de junio de 2018 Ok. para que los contribuyentes, digamos, les perdonaría si está mal clasificado el producto. No pasaría algo. No pasaría algo con una consecuencia fiscal, voy a llamarle. Entonces tengo En 6 principio. meses para ponerme de acuerdo Con mi cliente, cliente. a ver qué concepto genérico. Podemos clasificar el producto o servicio. Ahora bien, no obstante, en ese transitorio la autoridad dice, ok, doy ese beneficio, pero en el campo de descripción sí requiero, como ese campo no es con catálogo, ese sí es... Me pones anotando, exactamente me pones y lo que ya descríbeme. vienes poniéndole, yo creo. Correcto. Descríbeme fehacientemente. Bien. Y ese campo siempre ha sido un tema inclusive hay antecedentes, hay juicios de que, oye, cumplo con que diga honorarios profesionales. Ya terminé. A decir, honorarios profesionales de conformidad con la propuesta de servicios de fecha tal, consistente en
preparar el dictamen por enajenación de acciones. Punto. Sí, Yo esa creo- controversia entre mencionar y describir, eso Es lo hace que ha estado. Sí. Yo creo Ok. que ahí, para cumplir, es darle un poquito de más detalle al concepto. Y Descríbemelo. Descríbelo más. Y además, la documentación soporte sin duda es algo que te va a ayudar ante una eventual revisión de la autoridad Bien. o algún trámite de devolución, porque hoy día la autoridad hay que tomar en cuenta que está mucho de moda el término materialidad. ¿Qué es la materialidad? Demuéstrame que un servicio, la prestación de un servicio es real, se está llevando a cabo, no nada más que estás comprando una factura, ¿no? Bien. No nada más tener la pura evidencia documental, me refiero a factura y contrato y transferencia, sino acredítame ¿Dónde que está se la presta el sustancia? ¿Dónde está servicio. el soporte? ¿Dónde está? ¿Dónde está la evidencia? La evidencia, qué te entregó, para qué sirvió, etcétera, ¿no? Eso Bien. ayuda mucho con minutas, con entregables. Y eso hoy día sin duda es lo que la autoridad ha estado pues muy exigente en el cumplimiento de esos requisitos, y hay precedentes también donde los tribunales le han dado la razón a la autoridad que tiene que haber materialidad en las operaciones, ¿no? Entonces, ese campo es muy importante para cumplirlo de aquí al 30 de junio. Bien. Y tener, voy a decir, erróneamente clasificado el código, ¿no? Aparte, la clave del producto o servicio, a partir del 1 de julio, tiene que estar descrito correctamente ese código, ¿no? La clave. La clave. Ahora, en ese catálogo, Carlos, no tiene mucho que se incorporó una columna que se llama palabras similares. ¿Y por qué la autoridad hace esto? Porque en esa columna lo que dice es, cuando veas, por ejemplo, el concepto de que se trate, manejo de deuda, que es el que me acuerdo. Cuando veas manejo de deuda, en la columna que está en ese mismo catálogo que dice palabras similares, dice, me refiero a intereses que no sean cobrados por sistema financiero. O sea, la similitud. Correcto, entonces O sea, lo que quiso decir es esto. O puedes incluir Sí, el sí. concepto intereses en Sí, este sí. código, ¿no? En esta clave. Que eso, sin duda, pues ha ayudado a los contribuyentes, ¿no? Eso fue modificado, si no mal recuerdo, fue en noviembre, Sí. la adición de esa columna para darle Palabras un poquito de similares. más, palabras similares para darle un poquito más de luz a los contribuyentes, ¿no? Para a la hora de clasificar la clave del producto. Perfecto. ¿Qué más pudiéramos dejarle a los que nos ven, nos escuchan en materia de comprobantes? Listos para enero. Listos para enero ya debieron haber migrado ya para estas fechas. Ya se El está complemento emitiendo. queda pendiente, pero Pendiente, el comprobante pero el comprobante global de la operación es con versión 3.3. Es versión 3.3, no hay otro que esté en el mercado, ¿no? Es el que está Perfecto. vigente, ¿no? Perfecto. Ujú. Muy bien, Aldo. A ver, ahora ya iniciamos con esta nueva facturación. Ahora, puntos relevantes para cerrar ahora con mi declaración anual. Sí. Por ejemplo, en materia de ingresos, ¿qué cuidamos? Mira, Presidente, primero hay que dar un pequeño repaso, si me permites. ¿Cómo determino mi impuesto del ejercicio? Tengo mis ingresos acumulables, menos mis deducciones autorizadas, Ok. menos la PTU, en su caso si fue pagada en el ejercicio. Con eso determino la utilidad fiscal. De ahí resto, o tengo derecho a restar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores actualizadas y llego al resultado fiscal del ejercicio. Eso es para la base del impuesto sobre la renta. Si tuviera trabajadores, si estuviera obligado a pagar la PTU, sí hay que mencionar que hay 4 variantes o 4 conceptos que varían de la base de la PTU, de la base del impuesto sobre la renta. El primero es que la misma PTU pagada en el año, aunque es un disminuible para la base del ISR, no se puede disminuir para la base de la PTU. Es una primera diferencia. Y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores tampoco se pueden restar para base de PTU. Ajá. Ya hay inclusive jurisprudencia en ese sentido. Sin embargo, hay una fracción que es controversial sin duda alguna en deducciones, Carlos, Sí. que es los pagos que hagan los contribuyentes y que sean ingresos exentos para sus trabajadores, no van a Correcto. ser deducibles, en principio en un 0.53. Bien. En principio. ¿Quieres bajar el no deducible a 0.47? Lo que dice es, demuéstrame que no bajaste o no disminuiste las prestaciones que le otorgaste. Mantuviste Las la mantuviste, parte exenta. ¿sale? Esa parte, para la base de ISR tengo una parte deducible y una no deducible. Sí. Para la PTU lo que dice es,
el efecto es como si hubiera sido todo deducible. Nada más que lo que haces en presentación es que la parte que sí es deducible la dejas como tal en el rubro de deducciones autorizadas y la parte que no pudiste deducir en ISR la ajustas restando los ingresos acumulables, que en aritmética te da el mismo efecto como si hubiera sido deducible al 100%, ¿no? Esa es otra diferencia en las bases. Y la última es que si tú tienes activos que hasta todavía el año 2013 tomaste la opción de la deducción inmediata, pues impactaste la base de ISR, ¿sí? Anticipaste una deducción. Sí. En PTU no se puede. Entonces, a partir del año 14, 15, 16 y 17 que estamos cerrando, yo traigo la deducción lineal de esas inversiones que necesito todavía impactar en la base. La inmediata la tenemos a partir de 2014, ¿verdad? Sí, reincorporada nuevamente por 14, el 15, transitorio. Y hasta el 18. Hasta el 18, correcto. Correcto. Ahora, ahí me va a impactar la parte de la base. Estamos hablando de cómo determinar la renta gravable, ¿verdad? La renta gravable de la PTU, ¿correcto? Bien. Todas las inversiones por las que tomé deducción inmediata hasta 2013, que ya impacté y anticipé la deducción en ISR, sí. Tengo que considerar la deducción lineal de esas inversiones solo para la base de la PTU. ¿Por qué? Porque en PTU no me permite disminuir o tomar como deducción autorizada a la deducción inmediata. Entonces, ese es el ajuste que hay que hacer. O sea, que no tomo en cuenta nada. Para la PTU. Para la PTU, sí, la deducción lineal. Okay. De las que tomé deducción inmediata hasta 2013. Okay. ¿Sale? Y ahora bien, de los ingresos, pues lo que hay que cuidar es, yo les diría, tenemos que tener muy claro cuáles conceptos la ley considera como no ingresos, ¿no? O que no son ingresos. Okay. Como el aumento de capital, por ejemplo, las primas obtenidas por colocación de acciones, conceptos que no son acumulables como los dividendos que cobre una persona moral que provengan de otra persona moral. Con la reforma 2016, por ejemplo, los apoyos a estímulos económicos o monetarios que dan el gobierno. Residente en México, ¿verdad? Residente en México, moral. Sí. Los apoyos que da el si gobierno. Yo cobro de una persona moral residente en el extranjero. Un dividendo es un ingreso acumulable, eso no hay. Hasta el final del ejercicio, Hasta ¿verdad? el final del ejercicio. Es un ingreso acumulable por la percepción. No, de hecho es ¿Desde provisionales? Sí, desde provisionales. ¿Por qué? Porque es un ingreso. Bien. Para los provisionales yo considero los ingresos nominales. Bien. Que son los acumulables menos el ajuste anual por inflación acumulable. ¿No? Entonces, cuando se reciba, se acumula. Ahora bien, lo que tú comentas es una facilidad que se da en reglamento, que dice que te da la opción que te vayas hasta el anual y lleves a cabo el acreditamiento correspondiente, ¿no? Bien. Es un beneficio, ¿no? Pero en principio sería agravable. Entonces, ¿qué hay que quitar? Como que cuando la ley menciona, quítamelo porque ni siquiera es ingreso. Sí, correcto. Eso hay que cuidarlo mucho. Los aumentos, los préstamos. La autoridad, cuando llega a revisar a un contribuyente, pide el estado de cuenta. Si ve conceptos como depósitos en la cuenta del contribuyente, pues lo primero que hay que ver para este cierre es depurar y ver si es préstamo, si es aumento de capital o qué partida se está considerando para plasmarla y documentarla con toda la evidencia documental. Si fue un préstamo, obviamente, de la parte relacionada, pues hay que tener el contrato, hay que tener el estudio de precios de transferencia que está a valor de mercado, el interés que me está cobrando. ¿Qué recomendarías para los traspasos entre las cuentas? Mira, para los traspasos entre las cuentas yo creo que es tener simplemente la claridad en el campo de la descripción cuando haces la transferencia o el traspaso. Decir que es entre cuentas propias, que se vea claramente la salida del dinero de una cuenta propia y la entrada hacia la misma cuenta del contribuyente. Bien. O a otra cuenta, más bien quise decir, del mismo contribuyente, ¿no? No obstante que sean diferentes instituciones bancarias. Pero tener documentado eso para que la autoridad vea claramente que es simplemente un movimiento de cuentas, ¿no? Sí, que no hay duplicidad. Que no hay duplicidad. La autoridad quiere duplicar los ingresos por falta de claridad, ¿no? Correcto. En los registros. Así es. Eso sería, digamos, en la parte de ingresos. Del ingreso. Recordar que hay algún tratamiento específico a los que celebren contratos de obra inmueble, los que celebren contratos de arrendamiento financiero, enajenación a plazo. Tienen ahí unas reglas específicas, pero son lo menos, ¿no?
Las sociedades civiles que tienen la regla de acumular al cobro en lugar de los momentos que marca el artículo 17, que es la emisión del comprobante o la prestación del servicio o la entrega del bien, ¿no? o el hecho de recibir un pago a cuenta, ¿no? Que ahí Lalo, luego hay mucha confusión porque pensamos, a ver si quiero tú que nos aclares esto, aunque el ingreso se acumula hasta que efectivamente lo percibo en sociedad civil, Sí, no así todas las deducciones hasta que efectivamente las pago. correcto. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una deducción proveniente de una sociedad mercantil en una sociedad civil, No tiene que estar pagada. no tiene que estar pagada. La civil O sea, no tiene requisito de exacto. tenerla pagada para que sea Entonces, deducible. sí hay deducciones de alguna manera en crédito. Correcto. Y ingresos al flujo. al flujo de efectivo. Correcto. Entonces, no es toda al flujo de efectivo. Correcto. No así las del 196, ¿verdad? Eso iba. Que ahí Al sí son régimen al flujo, opcional. ¿verdad? Es En de correcto. ingreso y en gasto, ¿verdad? En ingreso y en gasto, ese régimen opcional para personas morales con ingresos no mayores de 5 millones de pesos, Bien. lo dices atinadamente, tienen que acumular al cobro y deducir al pago. Ahí no hay regla de excepción, Ok. como en el caso de una Sociedad civil título que tú 2. comentas. Si fuera una sociedad civil título 2 que quiere entrarle a este régimen, Ajá. esa regla pues cambia. Tendría que estar efectivamente pagada la deducción ante una persona moral, sociedad mercantil, porque cambió de régimen. Si Correcto. es que tomara la opción. A lo mejor tú dirías, oye, ¿por qué tomaría la opción? Pues a lo mejor porque es una sociedad civil pequeña que va creciendo, cabe perfectamente en el rango de los ingresos y recuerden que si toma esa opción, el beneficio que tiene es que la contabilidad la lleva en el portal que se llama Mi Contabilidad, que está en la página del SAT, y aunado a ello te libera de la obligación de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, la digo. Perfecto. Ahora, háblame de deducciones entonces. De deducciones tenemos, Carlos, yo creo que para hacer, ¿qué te gusta? 20 programas. De alguna manera, a ver, dime qué deducciones tienen que estar efectivamente pagadas o tuvieron que haber estado efectivamente pagadas antes del 31 de diciembre. Correcto. Tenemos aquí relacionadas dos fracciones del artículo 27 porque tenemos que relacionarlas, no hay. Ok. Se tienen que cumplir los dos. 27 fracción 8, que es la que habla de la regla del pago, y la fracción 18, que habla de los requisitos cuando se trata de un gasto. Entonces, ¿a qué persona les tengo que pagar efectivamente para que sea deducible? A cualquier persona física, a sociedades civiles, asociaciones civiles, los servicios de recolección de basura doméstico, los de suministro de agua para uso doméstico, las del régimen de los coordinados, los transportistas, los del sector agropecuario y, por supuesto, el nuevo régimen que comentas, opcional para personas morales, de no más de 5 millones de ingresos. Si una persona moral, sociedad mercantil, quiere llevar a cabo la deducción, inclusive la civil título 2, a todas estas personas tiene que estar efectivamente erogado, efectivamente pagado. ¿Cómo me doy cuenta que la que me está facturando está ahí? Te das cuenta por su régimen de tributación, ¿no? Ok. Dentro- O sea, en la versión ahorita nueva. en la versión, En esta nueva sí viene el régimen en esta fiscal. nueva sí viene el régimen fiscal. Pero en el con la anterior viene muy claro porque me está expidiendo de mi contabilidad, del sistema de mi contabilidad. Correcto. Sí me doy cuenta, ¿verdad? Te puedes dar cuenta y si no también como una medida para cualquier contratación con un A cliente, ver, sí. proveedor, pedir pues el alta, obviamente, Ok, el RFC del SAT, ¿no? Para ver. Para que sea el muy régimen claro, de ¿no? Que yo le tributación. toque pagar. Correcto, para que sepas que tienes que pagarle. Ahora bien, ese es el requisito del pago. Tiene que haber o transferencia, Sí. o tarjeta de crédito, de débito, de servicios, monedero. Y si fuera con cheque, que ahí también se da mucho para el cierre de año, hay que tener mucho cuidado. Cuando pagamos con cheque, recordemos que lo efectivamente pagado se da hasta que se refleja en el estado de cuenta bancario. En la medida de lo posible, se sugiere que en diciembre evites pagar con cheque. Si no se puede evitar, cerciorarte que esté efectuado el depósito efectivamente a más tardar el 31 de diciembre. O sea, la entrega del cheque no me da la deducción. No te da la deducción, te la da hasta que esté efectivamente. Y si lo entrego el día 31,
pues ya perdí. Ya Porque perdiste. va a pasar hasta el día siguiente. Seguramente. Y si es de más otro si banco, claro. está fuera, ¿no? Entonces lo recomendable es con una transferencia. ¿Y por qué va mucho de la mano esto? Porque pues así lo marca la disposición fiscal. Ahora, te decía, se relaciona con otra fracción, Carlos, la 18. Esa fracción, como tú bien sabes, me habla que si yo quiero deducir un gasto deducible, que sea gasto para mí, tiene que tener la fecha del comprobante, tiene que ser en el ejercicio en que se quiera llevar a cabo la deducción. De tal suerte que si yo le pago, imagínate que yo soy persona moral, le pago un dictamen a una sociedad civil, ¿sale? Esa sociedad civil acumula el cobro, como ya vimos, y yo, persona moral, sí estoy obligado a pagarle efectivamente para que sea deducible, ¿sale? Si yo contrato ese servicio a una sociedad civil, para mí representa un gasto, Sí. ¿sale? Para que yo pueda deducir ese gasto en 2017, necesito haberle pagado efectivamente a la sociedad civil a más tardar el 31 de diciembre y el comprobante debe tener fecha de más tardar el 31 de diciembre para que yo pueda deducirlo en 2017. Ok. Si no cumpliera con la fecha del comprobante o el pago se fuera hasta 2018, tendría que solicitar el cambio de la fecha del factura. comprobante y al cierre de 2017 me quedaría pues, una partida en conciliación como una deducción contable no fiscal, que se emparejará al siguiente ejercicio como una deducción fiscal Sí. no contable. Salvo si pago con cheque y me lo cobran antes de 4 meses. Correcto. Para no cambiar que la es el- factura. Correcto, que es el beneficio que te da. Aunque fíjate que ahí, Carlos, es muy controversial porque si bien es cierto que el reglamento me da ese beneficio que tú comentas, porque yo suelto el cheque en diciembre y me da un lapso hasta de 3 meses para que se cobre, Sí. estaría la deducción la llevaría a cabo Hasta que esté, hasta el que siguiente. hasta el siguiente, ¿sí? Sí, la facilidad Y eso- es para no cambiar el comprobante. Sí, pero fíjate, si yo pago, a ver, yo voy a cumplir con el requisito de la deducción, en el caso que tú pones, Hasta el siguiente. enero, porque el cheque se cobra Hasta hasta el siguiente enero, ejercicio. el siguiente ejercicio. Como ahí voy a cumplir con el requisito, cuando vaya a revisar la documentación soporte, si yo veo que es un gasto para mí y veo que la fecha es 17, la voy a tener que cambiar. El Ok. comprobante, porque está brincando de ejercicio. Por eso las dos fracciones son muy Sí. importantes, van de la mano, la 8 y la 18 del artículo 27, tratándose de gastos, Perfecto. ¿no? De gastos específicamente. En materia de nómina, ¿qué tenemos que cuidar para deducir correctamente la nómina? Entiendo que este año es subgéneris pasado porque tuvimos una UMA en enero y luego tuvimos otra Otra. de febrero a diciembre, ¿no? ¿Correcto? Y entonces a lo mejor en la parte de exenciones o de Sí, hay que prestaciones hay que hacer un cálculo de retención en enero y otro cálculo de retención a conforme- partir de febrero. Correcto, conforme ¿No? a la entrada en vigor de las sumas, considerar que se está dentro de los límites que marca la disposición fiscal, dependiendo la prestación salarial o la prestación de previsión social. Y que ya ahorita marca ya el se emparejó, ganador. pues, porque ya se Ya se publicó emparejó. la UMA, pero el año 2017 tuvo ese subgéneris. Ese caso específico, correcto. Ahora, eso es parte de llevar a cabo el cálculo del impuesto. Y las personas morales, patrones o personas físicas patrones, tienen que llevar a cabo retenciones mensuales del impuesto. Y de hecho, hoy día tendrá, en noviembre, la autoridad empezó con una campaña de cartas invitación para la regularización de los comprobantes fiscales de nómina y de la retención del impuesto correspondiente. Bien. Si tú entras hoy día al portal del SAT, puedes ver en la página de inicio que si tienes algún requerimiento, accedas y vayas a hacer la aclaración correspondiente. ¿Por qué? Porque la autoridad se ha dado a la tarea de revisar la información, los cálculos, y si está detectando que hay discrepancias, manda una carta de invitación Sí, para sí. efectos de que se autocorrijan o se corrijan los contribuyentes. Y eso es un requisito apenas, nada más hacer la retención correctamente. También, ¿qué tengo que cumplir? Cuidar haber emitido el comprobante de nómina con el complemento versión 1.2. Bien. Ese complemento de nómina versión 1.2 entró de manera obligatoria el 1 de abril de 2017. Sin embargo, hubo una disposición transitoria que señaló que hacia atrás, enero, febrero, marzo,
se tiene que retimbrar nuevamente esa nómina. Todo el año tiene que estar Todo conversión el año 1.2. conversión 1.2. ¿Por qué? Porque la autoridad va a tomar la información de la versión 1.2 del complemento de nómina para alimentar la información de la declaración anual de personas físicas. Bien. La versión 1.1 no la va a considerar. Okay. Por tanto, patrón, si no tuviste al cierre de año o no retimbraste esos comprobantes de nómina de enero, de febrero o de marzo o de los 3 meses, la sugerencia es retímbralos con versión 1.2, porque si no van a tener temas los trabajadores el momento de que tengan que presentar su declaración anual y máxime si determinan usarla a favor. Háblame Entonces, de la constancia, porque hasta yo podía emitir, por ejemplo, el formato 37 o sacar la constancia de mi DIM, de la DIM, en mi anexo 1, y tenía yo pues prácticamente para entregarla hasta el 28 de febrero. Correcto. Aparentemente ahora nada más tengo hasta el último día de este mes. ¿Cómo, sí, ¿cómo hago? La ¿Cómo constancia, la contrego? Carlos, hay que recordar que ya no es un requisito. Ok. Por una disposición transitoria se obligó a presentar la DIM por 2014, 15 y 16. Ok. Y la Ya no constancia. habría DIM. Ya no hay DIM para este año. Ya no hay obligación ni la constancia. Si tú vas a leer el artículo 99 de la ley, Sí. donde nos habla de las obligaciones de los patrones, cuando hace referencia a constancia hay una fracción que se refiere a la de viáticos, de los viáticos entregados o pagados. Sin embargo, hay una regla de carácter general que da la facilidad que si yo timbro mis comprobantes de nómina, específicamente la parte de los viáticos, ya no me libera de la obligación de emitirle la constancia. En papel, el formato 37. Entonces, mi constancia de retención, viáticos. ¿qué sería? ¿Mi recibo de nómina? Tus comprobantes de nómina. Tus comprobantes de nómina. ¿De todo el año? ¿De todo el ejercicio? De todo el ejercicio. Y ahí me llevas a Ya no hay otra constancia. regla. Ya no hay la obligación. ¿Por qué? Porque lo que sustituyó a la constancia es el comprobante de nómina por una facilidad de miscelánea. Pero no hay comprobante de nómina anual, Lalo. No, No. a eso voy. Hay en el 29 del código, recordemos que se reforma en 2012 y ya de manera obligatoria en 2014 te dice, ¿por qué razón estás obligado a emitir comprobante? 3 razones. La percepción de un ingreso, llevar a cabo un acto de actividad o que estés obligado a efectuar una retención. ¿Sale? El caso 3, que estés obligado a efectuar una retención, te obliga a emitir el comprobante. Si yo le emito si yo pago salarios, ¿estoy obligado a retener? Palomita. Sí, sí estás obligado. Ok. En principio, tendría que emitir esa constancia de manera anual. La regla miscelánea me deja hacerlo de manera anualizada. En el mes de enero del ejercicio siguiente. Ahorita. Ahorita, como bien comentas. Una constancia anual. La constancia anual. Ahora, esa misma regla que es la 2754 de la miscelánea me dice, como ya, patrón, tú emitiste la factura, CFDI nómina, de todo el ejercicio, ya te libero de la obligación de emitir esta constancia anual o este CFDI con retención e información de pagos, más bien dicho. Bien. Te libero. ¿Por qué? Porque ya está toda la información en el comprobante de nómina versión 1.2. De manera mensual. Todo. De manera mensual, semanal o semanal o como tú quieras. Como lo pagues, ya cumples. No estás obligado. Inclusive esta misma regla, dicho sea de paso, pues aplica para cualquier otro tipo de comprobante donde ya se te emitió un CFDI donde viene expreso y por separada las retenciones correspondientes. Entonces, si yo le pagué a una persona física un servicio, un arrendamiento, intereses, donde haya un comprobante que venga la retención de IVA, la retención de ISR, ya no expido constancia. Ya no me obliga el comprobante anualizado. Me libera. Entonces, si yo presento mi declaración anual y yo tengo mi recibo de nómina o otras facturas donde ya me retuvieron, ¿será suficiente? Será suficiente. Y de hecho la regla lo dice, la podrás utilizar para amparar la retención, la emisión de la retención. O sea, no hay un CFDI acumulativo. No lo hay. Tengo que juntar mi CFDI de cuándo me pagaron, de la forma en que me pagaron, y con eso presentar mi declaración anual. Correcto. Quien sí no está en este caso, y es importante mencionarlo, por ejemplo, son los accionistas, porque ellos pues, no emiten el comprobante. Entonces, sí se tiene que emitir esa constancia de retenciones
e información de pagos por los dividendos que fueron percibiendo en el ejercicio 2017. Ellos sí la van a tener. Es obligación de persona moral. Y es un requisito para que ellos acrediten, ¿verdad? Sí, es una obligación más bien yo diría, de persona moral que calculen el impuesto y lo enteren, lo retengan y lo enteren, que emitan el comprobante y que paguen con cheque nominativo a nombre del accionista el dividendo, ¿no? Y tenían que emitir este comprobante, sin duda alguna, ¿no? Para este cierre del ejercicio. Lalo, un agasajo, nos falta tiempo. Ciérranos, a ver, entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? Ahorita ya hablamos de comprobantes, ya hablamos de deducciones. ¿Qué más sugerirías para presentar? Pues mira, un tema, si me permites, que sea de arranque de año. Sí. Y porque también aplica el cierre. La verdad es que las autoridades hoy día, tú sabes que con la apertura de la reforma que hubo energética o para incentivar inclusive la construcción de activos, de plantas, etcétera, se da una facilidad en el IVA. Sí. En donde, bueno, antes de la facilidad, se regula lo que llamamos periodo preoperativo, que es, yo estoy hoy día en etapa de inversión constante. Invierto. Eso me genera, obviamente, un IVA que le estoy pagando a mis proveedores y puedo ir por la devolución. Sin embargo, con la reforma del año anterior, del año pasado, la ley del IVA dice, ok, el periodo preoperativo, cuando tú estés en ese periodo preoperativo, es decir, hasta antes de que generes un acto que grave la ley del IVA, antes de que vendas. Antes de que empieces a vender. A vender o prestar servicio, estás en periodo preoperativo y puedes irte por la devolución o bien el acreditamiento. Si te vas por el acreditamiento, tienes que esperar a generar un ingreso, lo cual eso, pues financieramente a lo mejor te puede tardar 1 año y medio, 2 años, 3, 5, lo que tengas proyectado. Y te dice, si no te gusta esa opción, tienes la devolución. Nada más que la devolución tienes que hacerlo por el periodo preoperativo y lo tienes que hacer a más tardar el mes siguiente a cuando incurriste a gastos e inversión. Bien. O sea, cada mes tengo que solicitar la recuperación. Tienes que irla solicitando, pero el trámite específicamente en este caso es que sí te piden mucha información adicional de un trámite ordinario, porque estás en un periodo preoperativo, hay que demostrar que efectivamente estás en periodo preoperativo, que efectivamente la planta está en construcción o la instalación de lo que estés haciendo, los activos en los que estés invirtiendo, tienes que estar demostrando todo esto y hacerlo. Y tendría que presentar mi FED, mi formato electrónico. También tu formato electrónico con disposiciones específicas para quienes empiecen a construir a partir de este mes y esté en periodo preoperativo. Importante tomar en cuenta que no se te puede pasar la fecha del mes inmediato siguiente, si no se entiende que no ejerces la opción de la devolución y que te vas al acreditamiento. Así es. Sería pues eso, excelente. es un tema que hay que cuidar, Carlos, ¿no? Pues maravilloso, sobre todo porque, pues financieramente, ¿no? Hablando. Imagínate, ¿no? Que necesitas el flujo. Pues para seguir, pues si no, ¿cómo va a salir a vender? Claro. Correcto. Seguir operando. Híjoles, señores, bueno, pues un placer. La verdad es que me siento muy, muy satisfecho, muy contento, emocionado de haber hecho la conducción de este programa y sobre todo, pues haber tenido a uno, sin duda, uno de los mejores fiscalistas de México. Yo, como siempre, no me despido y, por supuesto, no me queda más que agradecer y entregarle un pequeño reconocimiento aquí a Lalo por su Muchas gracias, talento, Carlos. por su Gracias. conocimiento. Sí, entonces, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Gracias, Lalo. Gracias, Carlos, por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.